¿Recuerdas esa sensación de asombro absoluto la primera vez que viste la máquina del tiempo, girando sus discos resplandecientes, mientras el mundo se aceleraba vertiginosamente alrededor de George? Las estaciones cambiando en segundos, edificios construyéndose y colapsando, guerras enteras pasando en un parpadeo. La máquina del tiempo de 1960 no solo adaptó la novela visionaria de H.G. Wells, prácticamente definió cómo toda una generación imaginaba el viaje temporal y el futuro distante de la humanidad. Pero aquí está la cosa fascinante. Incluso los fans más acérrimos de esta película clásica de ciencia ficción se han perdido secretos absolutamente alucinantes sobre su producción. Estamos hablando de innovaciones técnicas revolucionarias que Hollywood ocultó deliberadamente, conexiones inesperadas con otras películas icónicas, decisiones creativas de último minuto que cambiaron completamente la historia, y el hecho perturbador de que la máquina del tiempo real construida para la película desapareció misteriosamente durante décadas antes de reaparecer en el lugar más inesperado. Hoy vamos a viajar a través del tiempo de producción de esta obra maestra y revelar lo que te perdiste. Así que ajusta tus coordenadas temporales, activa los discos giratorios y prepárate porque vamos con 16 datos curiosos que los fans de la máquina del tiempo definitivamente no conocen. Empecemos con algo que va a cambiar completamente tu apreciación de los efectos visuales. La secuencia icónica donde George viaja hacia el futuro y vemos el mundo acelerarse mientras él permanece sentado en la máquina es considerada revolucionaria para 1960. Pero lo que los fans no saben es que esta secuencia casi no existió, porque era técnicamente imposible, según los expertos de efectos especiales de la época. El problema era este. Necesitaban mostrar a Rod Taylor sentado inmóvil en la máquina, mientras el mundo a su alrededor cambiaba dramáticamente a través de días, meses, años y siglos. La tecnología de pantalla azul de la época era primitiva y no podía manejar la complejidad de lo que el director George Pal imaginaba. Entonces el equipo de efectos especiales desarrolló una técnica completamente nueva y nunca antes usada, que llamaron fotografía de exposición múltiple progresiva. Básicamente, filmaban a Rod Taylor sentado perfectamente inmóvil durante horas literales, mientras cambiaban meticulosamente el fondo detrás de él, frame por frame. Rod tuvo que sentarse en esa silla durante sesiones que duraban hasta 8 horas sin moverse significativamente, como una estatua humana, mientras el equipo cambiaba maniquíes en el fondo, ajustaba iluminación, modificaba sets, todo para crear la ilusión de tiempo pasando. Era física y mentalmente agotador. Rod desarrolló calambres severos y dolor de espalda por mantenerse inmóvil tanto tiempo. Pero su disciplina absoluta permitió crear algunas de las tomas de efectos especiales más innovadoras de la década. La secuencia donde vemos a la dependiente de la tienda cambiando maniquíes en la ventana a velocidad acelerada se logró mediante esta técnica, filmando el mismo espacio repetidamente con diferentes maniquíes y vestuarios, luego combinando cientos de exposiciones individuales. Ganó el Oscar a mejores efectos especiales y estableció técnicas que se usarían durante décadas. Ahora viene algo que va a volar tu mente sobre la máquina del tiempo física real. Esa hermosa y elaborada máquina con su silla de terciopelo rojo, sus discos giratorios de cristal, su panel de control steampunk antes de que existiera ese término, no era un simple prop de utilería. Era una máquina funcional genuinamente compleja, construida a mano por el diseñador de producción Bill Ferrari durante más de 6 meses. Los discos realmente giraban usando motores eléctricos precisos. Las luces parpadeaban en secuencias programadas. El panel de control tenía switches y palancas que realmente funcionaban y controlaban diferentes aspectos de la iluminación y efectos. Ferrari era un perfeccionista obsesivo que insistió en que cada detalle de la máquina fuera lógico y funcional dentro de su propio universo ficticio. Estudió mecánica victoriana, diseños de relojes suizos y hasta consultó con científicos sobre teorías de viaje temporal para informar su diseño.
El resultado fue una de las piezas de utilería más bellas e icónicas en la historia de la ciencia ficción cinematográfica. Pero aquí viene la parte fascinante que los fans se perdieron completamente. Después de que la filmación terminó, la máquina del tiempo desapareció. Literalmente. Fue almacenada en algún lugar de los archivos de MGM, y luego simplemente se perdió durante décadas. Nadie sabía dónde estaba. En los años 70 y 80, fans y coleccionistas buscaban desesperadamente esta pieza de historia cinematográfica sin éxito. Entonces, en 1996, más de 35 años después, alguien la encontró en el lugar más improbable. En el lobby de un restaurante temático de ciencia ficción en Los Ángeles. Aparentemente había sido vendida en alguna liquidación de utilería de MGM décadas antes, y pasó por múltiples dueños antes de terminar como decoración de restaurante. Fue rescatada, restaurada meticulosamente, y ahora se exhibe con reverencia en museos de cine. Y hablando de Rod Taylor, el actor que interpreta a George el inventor viajero temporal, aquí hay algo que incluso fans dedicados no saben. Sigamos viajando por esta línea temporal llena de secretos, porque lo que viene ahora es tan inesperado que incluso muchos historiadores del cine se han quedado con la boca abierta cuando lo descubrieron. Y todo empieza con algo que parece increíble para una película de 1960. La máquina del tiempo casi se filmó en blanco y negro. Sí, aunque hoy la recordamos con esos colores extraordinarios, esas luces cálidas reflejadas en los discos de vidrio y ese glow casi mágico que parecía envolverlo todo. MGM originalmente planeaba que fuera una producción de bajo presupuesto y seria, lo que para ellos significaba tonos oscuros, sets limitados y un rodaje monocromático. ¿Por qué? Porque Hollywood en ese momento creía que la ciencia ficción seria debía verse sobria y científica, no colorida ni espectacular. Fue el propio George Pal quien insistió vehementemente en que la película debía filmarse en glorioso metrocolor, no solo para diferenciarse de otras adaptaciones de Wells, sino porque visualmente el viaje temporal perdería toda su magia sin colores vibrantes. Pal, literalmente, llevó pruebas de cámara al estudio, mostrando cómo los discos giratorios capturaban la luz y producían destellos casi hipnóticos cuando se iluminaban con filtros rojos, verdes y dorados. Esas pruebas convencieron al estudio. Irónicamente, esa decisión fue una de las razones clave por las que la película ganó el Oscar. Ahora viajemos hacia otro dato que te va a volar la cabeza. El traje futurista del Eloi protagonista, Philby, fue uno de los primeros experimentos de Hollywood con textiles sintéticos termoformados. Para los Eloi, George Pal quería un look que comunicara una sociedad que había perdido todo rastro de trabajo manual, tecnología y guerra. Una humanidad infantilizada. Para eso, su equipo diseñó vestuarios hechos con una mezcla experimental de fibras sintéticas, que podían ser moldeadas con calor. El problema es que nadie sabía realmente cómo reaccionaría ese material bajo los focos de los estudios de MGM, que alcanzaban temperaturas absurdamente altas. ¿El resultado? Durante las primeras semanas de rodaje, varios trajes literalmente se deformaron en medio de escenas. Actores que estaban perfectamente vestidos 5 minutos antes entraban a set con vestuarios arrugados, doblados o derritiéndose. Al final tuvieron que reconstruir los trajes con una mezcla distinta. Aún así, esos primeros prototipos fueron uno de los primeros pasos de Hollywood hacia la ciencia ficción textil moderna. Y ahora viene uno de mis detalles favoritos. La icónica escena de los maniquíes moviéndose a través del tiempo oculta un cameo que nadie nota. Durante la secuencia donde George avanza varios años, y vemos al mismo maniquí cambiar repetidamente de vestuario, aparece un pequeño guiño del equipo de producción. Uno de los maniquíes fue vestido con un conjunto que imitaba el vestuario de Yvette Mimieux en otra película de MGM filmada ese mismo año. Fue una especie de broma interna entre departamentos. Hoy es casi imposible notarlo sin pausar la escena fotograma por fotograma, pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo.
Hablemos ahora de uno de los aspectos más misteriosos de la película: la creación de los Morlocks. Los Morlocks son criaturas icónicas, pero pocos saben que sus máscaras fueron un desastre desde el primer día. Eran pesadas, rígidas y casi imposibles de ver a través de ellas. Los actores apenas podían respirar y necesitaban que el equipo de maquillaje les hiciera agujeros adicionales en las zonas donde las máscaras se derretían por el calor. Aún más curioso, las criaturas estaban originalmente diseñadas para ser completamente distintas. El primer concepto de Morlock era más cercano a un mono albino gigante, con ojos enormes y un cuerpo más estilizado. Pero cuando George Pal vio las primeras pruebas, las consideró demasiado adorables. Quería algo que diera más miedo, más repulsión. Así que el diseño se cambió a algo más híbrido, casi entre bestia subterránea y humano degenerado. El resultado final, aunque rudimentario, funcionó mucho mejor en pantalla. Aquí viene otro dato que incluso muchos coleccionistas ignoran. Los Morlocks casi causan un incendio real durante el rodaje. En la escena donde salen de las cavernas, iluminados por ese brillo azul característico, el efecto se generaba usando lámparas químicas que se calentaban muy rápido. Una de esas lámparas, colocada detrás de un Morlock, prendió fuego a parte del set subterráneo. El actor dentro del traje no podía ver nada, y no se dio cuenta de que había llamas literalmente a centímetros de él. Fue un asistente de iluminación quien se lanzó con un extintor antes de que el incidente se volviera catastrófico. Nadie salió herido, pero desde ese día, el equipo mantuvo varios extintores en cada entrada del set. Y finalmente, un detalle impresionante que casi nadie conoce: Rod Taylor no fue la primera opción para el papel de George. MGM originalmente quería a un actor mucho más joven, casi juvenil, para transmitir la idea de un inventor soñador antes de su tiempo. Las primeras opciones incluían a Troy Donahue y a Tab Hunter, dos galanes populares de la época. Pero George Pal insistió en que el protagonista debía tener una mezcla rara de sofisticación, entusiasmo y gravedad. Cuando vio a Rod Taylor en The Catered Affair, dijo inmediatamente: «Ese es George Wells». Y tenía razón. La película no sería lo mismo sin su mezcla perfecta de vulnerabilidad, intelecto y determinación heroica. Si pensabas que ya habíamos revelado todos los secretos impactantes del rodaje, prepárate, porque esta tercera parte contiene algunos de los detalles más sorprendentes y desconocidos de toda la producción. Empecemos con algo que muy pocos fans saben: la icónica escena del aire comprimido cuando los Morlocks atacan a George fue inspirada directamente por una experiencia personal del propio George Pal durante la Segunda Guerra Mundial. Pal había presenciado en Europa el funcionamiento de grandes ventiladores industriales usados para ventilación de refugios subterráneos. Quedó tan impactado por la fuerza del aire que decidió replicar esa sensación en la película, pero a una escala casi absurda. Para lograrlo, usaron ventiladores gigantes diseñados originalmente para pruebas aerodinámicas de estudios de aviación. La fuerza del viento fue tan brutal que varios elementos del set salieron volando, incluyendo trozos de utilería que tuvieron que ser asegurados con cables de acero. El propio Rod Taylor contó que tuvo que plantarse como un árbol, usando todas sus fuerzas para no salir despedido. Otro detalle fascinante tiene que ver con la iluminación subterránea del mundo de los Morlocks. Ese brillo azul verdoso tan característico no se generó con luces convencionales. El director de fotografía Paul Vogel creó un sistema híbrido usando filtros de vidrio hechos a mano que distorsionaban la luz y producían un resplandor anómalo, casi líquido. Lo sorprendente es que esos filtros no estaban diseñados para cine. Eran prototipos creados por una pequeña compañía de óptica con la que Vogel había trabajado en experimentos privados. Después del rodaje, esa compañía empezó a recibir pedidos inesperados desde Hollywood porque directores de fotografía querían replicar el efecto. Sin embargo, la mayoría de los filtros originales se rompieron durante la producción, así que muy pocos sobrevivieron.
Hoy son piezas extremadamente raras para coleccionistas. Hablemos ahora de uno de los momentos más peligrosos del rodaje, un incidente del que casi ningún documental habla. Durante la escena de la lucha final en la guarida de los Morlocks, las luces subterráneas provocaban temperaturas altísimas y los actores dentro de los trajes pesados sufrían una deshidratación severa. Uno de los Morlocks cayó desplomado durante una toma, completamente exhausto. Rod Taylor, sin romper personaje, corrió hacia él para ayudarlo a quitarse la máscara antes de que se asfixiara. Este acto impresionó tanto al equipo que la reputación de Taylor como un héroe silencioso del set se volvió una especie de leyenda interna. Los técnicos decían en broma, si alguna vez construimos una máquina del tiempo real, Rod será el primero en probarla porque ya salvó el futuro una vez. Otro dato increíble es que los sonidos de los Morlocks no fueron creados con voces humanas ni animales, como muchos creen. El diseñador de sonido, William Randall, experimentó con grabaciones de máquinas industriales, mezclando el ruido de motores eléctricos, engranajes y compresores, luego ralentizándolos hasta que adquirieron un tono gutural. Después añadió un eco artificial creado al reproducir el sonido en túneles de ventilación reales. El resultado fue un sonido tan extraño y perturbador que varios ejecutivos del estudio lo consideraron demasiado inquietante para una película comercial. Pal defendió el diseño sonoro y finalmente se mantuvo, convirtiéndose en uno de los elementos más memorables del film. Aquí va un detalle que los fans más dedicados adoran cuando lo descubren. La filmación de las maquetas de Londres, destruyéndose durante la guerra, tomó semanas completas, incluso aunque solo aparecen unos segundos en la pantalla. El equipo de efectos creó versiones miniatura extremadamente detalladas de edificios victorianos, y luego los destruían lentamente usando cargas controladas, aire comprimido y hasta imanes ocultos. Para capturar la ilusión de años pasando en segundos, filmaron la destrucción fotograma por fotograma, moviendo cuidadosamente cada pieza caída. Muchos espectadores dan por sentado que eran maquetas que se derrumbaban rápidamente con explosivos, pero no. Fue un trabajo obsesivo de precisión. Uno de los técnicos incluso dormía dentro del set de miniaturas para evitar que se moviera accidentalmente antes de completar las tomas. Y aquí viene uno de los secretos más alucinantes de toda la producción. La película influyó en la NASA sin que el público se diera cuenta. En 1961, un año después del estreno, un grupo de ingenieros aeroespaciales visitó MGM para estudiar el diseño de la máquina del tiempo. Aunque no buscaban inspiración para viajar temporalmente, obviamente. Estaban interesados en las configuraciones ergonómicas del panel de control, los ángulos de las palancas y la disposición visual del tablero. Esos ingenieros estaban trabajando en los primeros bocetos de cabinas para la misión Mercury. No copiaron la máquina del tiempo, pero sí tomaron ideas sobre cómo organizar controles para que un operador pudiera manipularlos sin soltar su asiento, incluso bajo presión. Es uno de esos momentos extraños donde la ficción influenció, aunque sea mínimamente, la ciencia real. Para cerrar esta parte, aquí tienes un detalle que siempre deja a los fans sin palabras. El propio H. Wells nunca describió con detalle cómo debía verse la máquina del tiempo, lo que dejó a George Pal con libertad creativa total. Sin embargo, Pal quería honrar la esencia del autor. Para ello, estudió manuscritos de Wells y descubrió que el escritor tenía una fascinación especial por los mecanismos circulares y el movimiento de engranajes. De ahí surgió la idea del gran disco giratorio. Ese disco no estaba en ningún diseño previo de adaptaciones literarias o teatrales. Era un invento visual puro de George Pal, que con el tiempo se volvió la forma definitiva en la que millones de personas imaginan una máquina del tiempo. Y lo más curioso, décadas después, innumerables series, cómics y videojuegos copiaron ese concepto sin siquiera saber que venía del diseño de Bill Ferrari y Pal, no del material original de Wells.